Y sobre coronavirus, sobre la situación de emergencia sanitaria que sigue viviendo el país, vamos a hablar ahora en esta novena semana de cuarentena, en esta novena semana de emergencia sanitaria con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla, al que le doy los buenos días. Ernesto, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de hablar contigo una vez más. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos aquí otra vez un día nuevo, ¿no? A ver cómo resulta este día, que esperemos que vaya todo mejorando poco a poco. Seguramente que sí, Ernesto. Bueno, antes que nada me gustaría que realizaras un balance, un análisis de la situación general desde el punto de vista del Colegio de Farmacéuticos. Bueno, pues ahora mismo estamos un poco, bueno, seguimos con todas las medidas excepcionales, lo que es la dispensación de medicamentos hacia nuestros usuarios, ¿no? Medidas que yo creo que se van a prolongar durante bastante tiempo, ¿no? Y luego, bueno, valorando un poco estos resultados que han dado, que dieron ayer Carlos III, ¿no? Del estudio este de cero prevalencia, viendo que Cádiz está a muchísima distancia, ¿no?, de lo que se puede llamar, bueno, lo que llaman la inmunidad de rebaño y todo eso, ¿no? Estamos en 1,7, 1,8% de cero prevalencia, lo cual significa dos cosas: que el confinamiento lo hemos hecho estupendamente, pero bueno, que todavía nos queda mucho para que esto se vaya normalizando, ¿no? Pero bueno, yo creo que no son malas noticias, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? También comentar, bueno, que empezamos hoy, bueno, pues a través de la Consejería de Salud, a todos los que son trabajadores de las oficinas de farmacia, nos han proporcionado 2.000 test, ¿no?, para hacer también, bueno, un cribaje, ¿no?, a ver también en qué situación de cero prevalencia se encuentran los trabajadores de la farmacia. Con lo cual, desde el Colegio Farmacéutico empezamos hoy ya a organizar todo un poco la logística de todos los análisis y todo esto. Ernesto, te quería preguntar, bueno, ya lo has avanzado tú hace unos segundos. Moncloa presentó ayer a última hora de la tarde-noche un estudio de epidemiología, el nCovid-19. Arrojaba numerosas conclusiones, pero una de ellas, muy importante, era que el 5% de la población habíamos desarrollado ya anticuerpos frente al COVID-19. Una buena noticia, ¿verdad?, teniendo en cuenta que no tenemos todavía la vacuna. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que, claro, lo que se considera óptimo, por así decirlo, es llegar al 60 o al 70%, ¿no? Pero bueno, esto sí significa que el confinamiento ha sido positivo, porque lo que hemos evitado con esto es que, bueno, que si hubiera habido muchísimos infectados, pues seguramente los servicios sanitarios hubieran quedado colapsados, ¿no? También con esto lo que hacemos es retrasar la posibilidad de personas que se infecten, sabiendo que mientras más tarde una persona adquiera la enfermedad, los diagnósticos van a ser más certeros, los tratamientos también, ¿no?, como se ha venido demostrando, que prácticamente han ido cambiando semana tras semana, ¿no? O sea, con lo cual, la parte negativa es que, hombre, lo ideal sería que muchísima gente tuviera ya esta inmunidad, ¿no? Pero también es cierto que hemos conseguido con el confinamiento, pues, evitar estas situaciones extremas de urgencia que se hubieran producido con sistemas sanitarios colapsados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se sigue trabajando, ¿no? Se siguen tomando medidas, y sobre todo lo más importante es que en el tiempo más corto posible existiera la vacuna, ¿no?, que nos daría bastante tranquilidad, pero yo creo que todavía queda un poco para llegar a esto. Bueno, hablamos de un 5% de personas que han desarrollado anticuerpos frente al COVID. Se ha hecho un estudio bastante ambicioso, pues a unas 60.000 personas. Y según comentaban ayer desde Moncloa, quedan todavía 2 oleadas más de ese estudio que probablemente nos permitirán ver cómo el porcentaje de población que ha desarrollado estos anticuerpos ha aumentado. Sí, bueno, yo no sé, los datos que yo creo que he leído es que, bueno, el estudio se tiene que implementar en 90.000 personas, pero estos son unos preliminares sobre 2.160, 2.600, o sea, son todavía un poquito cortos, ¿no? Y en lo que respecta a Cádiz, pues estamos todavía muy por debajo de esa media nacional, ¿no?, en 1,7, 1,8, ¿no? Esperaremos también un poco a ver cómo nos salen, por ejemplo, los resultados que vamos a hacer a todos los trabajadores de la farmacia. Vamos a hacer unos 2.000 test, que prácticamente es casi todos los que se han hecho en España, ¿no?, en este tiempo, ¿no? A ver qué tal nos salen. Al igual tenemos ya resultados dentro de 10 días, lo vamos a hacer lo más ágil posible, y seguramente se van a asimilar mucho a ese 1,8%, seguramente en alguna. Puede que a lo mejor en la farmacia, al haber estado un poquito más en contacto con personas que estén afectadas, salga un poquito más alto,
pero bueno, yo creo que son datos que se van a aproximar mucho a lo que ya tenemos, ¿no? Eso a que que nos lleva a la conclusión que tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección que ya todos conocemos, distanciamiento, tener paciencia, o sea, el tema de que las fases se van relajando, pero no debemos de relajar lo que son las medidas higiénico-sanitarias que todos conocemos, bueno, y que yo creo que nos están dando bastante buen resultado, por lo menos por la zona esta del sur, sobre todo en Cádiz, ¿no? Que tenemos una seroprevalencia baja, ¿no? Ernesto, buenos días, soy Maituete, encantada de hablar con usted esta mañana. Hola, buenos días. Ernesto, está hablando de esos test que se van a hacer los farmacéuticos. Afortunadamente, como bien dice, en Cádiz, que se sepa, solamente hubo una farmacéutica que estuvo contagiada por el COVID. Desde entonces no se han sabido más casos durante todo este confinamiento, ¿no? Bueno, mira, tuvimos una farmacia en Cádiz que tuvo que cerrar, ¿no? Porque además fue un técnico el que, bueno, fueron varios los que dieron positivo y por eso se cerró la farmacia. Y todavía un técnico de esa farmacia, pues todavía sigue en la UBI, ¿no? Lleva ya casi un mes, ¿no? Y esperemos que salga bien del trance que está pasando, ¿no? No tuvimos que cerrar ninguna farmacia, sí ha habido algunos trabajadores en distintas farmacias que han sido sintomáticos, ¿no? Pero bueno, no han tenido posibilidad de que se le hicieran los test, pero evidentemente en el momento que empezaron con la sintomatología, pues se mandaron a su casa a guardar la cuarentena y las farmacias mantuvieron las medidas estrictas que se le dieron por los procedimientos en estos casos, ¿no? Pero cerrar farmacias, solo hemos tenido una farmacia cerrada, el Cádiz Capital, y estuvo 10 días, luego ellos ya se hicieron los test, los que dieron negativo pues ya empezaron otra vez con la actividad y otra vez abrió la farmacia. Desgraciadamente, todavía uno de estos trabajadores sigue ingresado en la UBI, bueno, y lo está pasando regular. Tenemos constancia, hacemos un seguimiento de él casi diariamente, ¿no? Y bueno, todavía sigue ahí, ¿no? Pero en principio en el resto de las farmacias, de las casi 500 farmacias, no hemos tenido más afectación. En esto lo que ya sí por fin hay en la farmacia son las mascarillas que durante tanto tiempo pues faltaban en la farmacia, después subieron el precio porque además a ustedes no les quedaba otra que subir el precio porque los proveedores se lo subían. Ahora mismo hay afortunadamente mascarillas en toda la farmacia al precio estipulado por el gobierno, lo que no hay son guantes ahora, ¿no? Ahora no tenemos guantes. Ahora no tenemos. Bueno, el tema de los guantes además yo creo que es bastante más complicado, ¿no? Lo de las mascarillas prácticamente se veía ver que esto era porque había habido una serie de intermediarios o de distribuidores que no son habituales en farmacia que se metieron en este mercado, por así decirlo, y acapararon esos productos, ¿no? Sobre todo además contando que lo que nos ocurrió que los productos que tenían los proveedores habituales fueron requisados por el gobierno, ¿no? Por el momento este que pasó para que ellos tuvieran más material de este tipo. Ahora mismo ya está normalizado las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, porque van por los canales habituales con los precios que son normales, ¿no? Nuestros precios abusivos que no se podían ni siquiera comprar por parte de las farmacias, pero el tema de los guantes, por lo que tengo entendido, para que se normalice, yo creo que nos quedan 2 o 3 meses, ¿no? Sobre todo guantes que cumplan con las exigencias de que no traspasen el virus, ¿no? Porque no todos los guantes tienen la misma porosidad. Entonces, nosotros lo que queremos utilizar o dar en la farmacia son los guantes que no tienen problemas a la hora de que son barreras para el virus. No todos los guantes tienen la misma certificación, ¿no? Pero ahora mismo es que no hay ninguno, prácticamente de ningún tipo, ¿no? De todas formas, si se lava uno las manos, perfecto, ¿no? Perfecto, vamos, yo es que recomiendo, es que de verdad, yo entiendo que la gente a lo mejor prefiere tener un guante, ¿no? Pero si lleva una higiene correcta de mano, es decir, cada vez que estás en contacto, mira, si estás en la calle y vas tocando, tenemos ya la suficiente madurez y educación para no ir con la mano rozándola por todas partes, ¿no? No somos un niño de 8 años, ¿no? Que eso sí es más peligroso. Pero bueno, si tú entras en un sitio y tienes que tocar un pomo de la puerta y esto, bueno, pues cuando salgas mantén un poco, no te toques la cara, no te lleves la mano a ningún sitio y luego coges, si llevas un poco de gel hidroalcohólico, que ya los hay, que son asequibles, te lo lavas y te limpias las manos con el gel hidroalcohólico en ese momento y no pasa nada. Y luego, por supuesto, en casa, el lavarse las manos habitualmente con agua y jabón y salvamos perfectamente lo que es el uso de los guantes, ¿no? Yo incluso, no quiero recomendar porque luego estas recomendaciones cambian, ¿no? Pero yo creo que parece que el guante da una falsa seguridad de que no tienes posibilidad de coger el virus, porque el guante lo coges y si con el guante te tocas la cara, pues ya la hemos liado. Entonces,
Yo creo que el guante no es estrictamente necesario. Sí soy más partidario de usar la mascarilla, incluso en sitios abiertos, bueno, pero hasta que nos diga el gobierno que sea obligatorio, bueno, pues nosotros pues aguantaremos. Pero yo creo que sí es una medida mucho más preventiva para intentar no coger la infección. Ernesto, yo quería preguntarte cuál ha sido el impacto total, el impacto verdadero de la enfermedad en vuestro colectivo. Bueno, hemos pasado por fases, ¿no? La verdad es que el inicio de todo esto fue un poco de estrés, ¿no? Estrés nervioso porque desconocíamos un poco, no teníamos medidas de protección en las farmacias, ¿no? Porque poco a poco, bueno, pues todo el mundo, no sé si habéis ido a farmacias o a otros comercios en los que hemos montado unas mamparas de metacrilato, ¿no? Para mantenernos un poco aislados, sí. Por lo que ya hemos explicado varias veces, no solamente para protegernos de los usuarios, sino que ellos se protegieran de nosotros en el caso de que estuviéramos infectados y fuéramos asintomáticos, ¿no? Entonces, con estas medidas de protección, luego hemos ido implementando unos protocolos de higiene y limpieza en la farmacia, limpiamos varias veces al día, tratamos cada X tiempo con ozono, que no sabemos si es dirigida o no, pero bueno, por lo menos nos da cierta seguridad, muchísimo alcohol, cada vez que atendemos a una persona utilizamos los geles hidroalcohólicos para atender a la siguiente. Entonces, bueno, por supuesto, los usuarios se han comportado hipercivilizadamente, no entran en la farmacia hasta que no se les atiende. Entonces, nosotros también intentamos atender lo más rápido posible para que no haya gente esperando fuera, sobre todo un día como hoy, que de pronto caen unos chaparrones horrorosos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hemos cambiado un poquito los hábitos, nos hemos ido confiando un poco y poco a poco iremos retomando la normalidad, siempre manteniendo estas medidas higiénico-sanitarias, porque queremos volver a lo que era hacer el seguimiento a los pacientes, que ahora lo teníamos un poquito más olvidado por el hecho de no tener que estar sentados con él para que nos hablara de su medicación, la toma de medidas de parámetros biológicos. Bueno, iremos normalizando. También desde el colegio estamos estableciendo unos protocolos, cómo se tiene que volver a tomar la tensión, qué es lo que hay que hacer con los tensiómetros, cómo se tienen que tomar el azúcar, bueno, esta serie de actuaciones normales en la farmacia que ahora mismo la teníamos un poquito más apartada, ¿no? Pero bueno, lo iremos todo restableciendo y bueno, lo que sí seguiremos manteniendo son esas medidas de seguridad, como hemos comentado, de guardar distancia, las mamparas de metacrilato, hasta que no vayamos viendo que esto un poco a poco pues se aclare, ¿no? Y sobre todo lo importante, ¿no? Que salga una vacuna que realmente sea efectiva y que, bueno, nos proteja a todos. Pues de la vacuna quería preguntarte, porque sí que es cierto que es una buenísima noticia que ese 5% de la población haya desarrollado anticuerpos frente al COVID-19, pero bien es cierto que los ciudadanos, los españoles, están muy preocupados y muy interesados por el desarrollo de esta vacuna, que ¿para cuándo podríamos tenerla y de qué manera podría llegar? Bueno, el desarrollo de la vacuna no es fácil, ¿no? Primero porque parece que es un virus que tiene capacidad de mutación, ¿no? Pero sí es cierto que lo que sí es cierto es que hay muchísimos laboratorios que están investigando en diferentes partes, tanto en Asia, Europa, Estados Unidos, todos los centros de investigación y desarrollo de medicamentos están ahora mismo implicados en el desarrollo de la vacuna, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando esa vacuna aparezca o sea certera, luego hay que comercializarla. La comercialización requiere muchas fases, ¿no? Desde las fases de ensayos clínicos, luego de ensayos en personas, con lo cual eso se prolonga en un tiempo. Y luego la misma fabricación de la vacuna, por el hecho de ser una vacuna, también tarda tiempo. O sea que nosotros, se piensa que por lo menos hasta el año que viene, enero, febrero, por ahí, no va a haber una vacuna efectiva realmente que nos pueda, con suerte, si tenemos suerte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces no es fácil sacar la vacuna de los virus o acertar, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, la vacuna del virus del SIDA no se ha conseguido todavía, ¿no? Y llevamos muchísimos años de investigación, ¿no? Pero nosotros esperamos que esto sí sea no sea tan complicado y que sí sea una solución para evitar estos rebrotes que pueden venir, sobre todo de cara al otoño, que es donde por las administraciones sanitarias están empezando a tener más miedo, ¿no? Que haya un rebrote de la infección, ¿no? Coincidiendo en octubre, coincidiendo incluso con el virus de la gripe, y que pudiera otra vez poner el sistema sanitario un poquito en jaque, ¿no? Que es lo que más preocupa. Desde luego que esta situación de pandemia ha provocado muchísimos cambios, ha generado que se le haya dado la vuelta a muchas cosas. Yo quería preguntarte si crees que esto va a generar también un cambio en las claves a la hora de tomar decisiones políticas en cuanto a la salud pública.
Decisiones políticas es muy complicado. Sí. Bueno, vamos a ver, es muy complicado. Yo entiendo que a toro pasado todo es muy fácil, ¿no? O sea, muchas veces ahora mismo se está hablando de que ha habido, bueno, pues falta de previsión. Pero falta de previsión, generalmente yo no voy a defender a nadie. Nadie se esperaba que iba a ocurrir esto, ¿no? Claro. Porque también cuando la gripe aviar, no sé si os acordáis, se tomaron una serie de medidas, como compra de una serie de medicamentos, como era el Tamiflu y esto, que luego todos caducaron y se tuvieron que tirar. Claro, ante esa perspectiva, y luego, ya no nos acordamos, pero las críticas fueron tremendas, ¿no? O sea, fueron tremendas por una medida que luego, bueno, pues gracias a Dios no tuvimos que tirar de ella. Pues yo entiendo que los administradores, bueno, pues los políticos pues tengan miedo a la hora de tomar medidas, ¿no? Pero sí es cierto de que yo creo que se deben de asesorar por los profesionales, ¿no? Y profesionales y dejar a lo mejor ideologías políticas a la hora de tomar decisiones de cara a la salud, ¿no? Y bueno, yo entiendo que en el futuro, no sé, el científico, el técnico debe de tener más prevalencia ante las decisiones políticas, sobre todo en temas de salud. Y yo creo que eso sí deberá de cambiar y se tendrán que ver un poco todos los protocolos de actuación que se puedan tener. O sea, pero bueno, esto es una situación que prácticamente, aunque ya venía anunciada de lo que era Asia y lo que estaba pasando, pero bueno, pues por mala suerte o porque no se fue acertado en su momento, pues se ha llegado a esta situación. Ernesto, ¿vale? quiero preguntarte por las fases de desescalada, una desescalada en la que estamos inmersos todos y todas. ¿Crees que se está haciendo bien? ¿Crees que ha sido precipitado? ¿Puede haber un repunte de casos en los próximos días? Pues posiblemente haya un pequeño repunte, porque evidentemente yo lo que veo de manera muy preocupada son la gente joven, ¿no? Gente joven que pueden ir desde los... Yo tengo hijos jóvenes, ¿no? Vamos, jóvenes, que están en la horquilla de edad desde los 15 hasta los 23 años. Y no están concienciados para nada de lo que está pasando, ¿no? Yo he cogido con el coche, resulta que ahora todos se han vuelto muy deportivos. A las 8 se ponen la ropa de deporte y se van a correr y no vuelven hasta las 10:30. Llegan a casa y tú que llevas 2 horas y media corriendo porque tú que ni vienes ni sudado, macho. O sea que entonces, claro, cuando ya empieza, no, es que está con fulanito que hemos quedado, que no sé qué, no sé cuánto, pero te lleva mascarilla, habéis guardado la distancia de seguridad. Bueno, yo conozco a mis hijos, ¿no? Ni tú has guardado, digo, entonces por mucho que yo les explique, y veo que hay una falta de concienciación como si ellos fueran inmunes a la enfermedad, ¿no? Y no son inmunes, y ni son inmunes, y además ellos pueden ser vectores de transmisión, ¿no? Por lo cual yo estoy viendo un poco, vamos, preocupadamente que no son conscientes y que esta pseudo libertad para poder salir, pues se la han tomado pues como si fuera... para quedar con los amigos, que yo lo entiendo también, que no se puede estar todo el día encerrado, pero yo creo que le falta un poco todavía de educación sanitaria para entender que esto es bastante serio, ¿no? Entonces yo ese es el principal, lo que más miedo me da, ¿no? Yo luego, bueno, que sí hay gente paseando, pero yo veo a la gente paseando manteniendo las distancias de seguridad, gente mayor, ¿no? Y bueno, y el que hace deporte, bueno, pues más o menos que algunos que salen yo salgo a lo mejor a correr y yo voy esquivando gente, ¿no? Bueno, pues ya está, ya a lo mejor vuelvo a correr en el garaje de mi casa porque a lo mejor me siento más seguro, ¿no? Pero bueno, que yo creo que las medidas de ir un poco dando libertad a las personas para que se muevan no es malo. Lo que sí debe ser consciente de todas las personas de que se tienen que seguir manteniendo las medidas higiénico-sanitarias a las que nos hemos acostumbrado. El que pasemos de una fase a otra no significa que nos vayamos relajando. O sea, y sobre todo, ya os digo, la gente joven sí me preocupa mucho porque creo que no es consciente de todo esto. La verdad que sí. También ha habido un repunte, si no me equivoco, en casos de niños más pequeños, de temprana edad, desde que han empezado a salir a la calle. También. Sí, parece que hay una serie de más casos, ¿no? De los chicos, los niños. Bueno, es normal muchas veces un crío pequeño, si toca el suelo, toca la pelota, se lleva la mano a la boca, pues que es muchísimo más complicado de controlar, ¿no? Pero también hay que valorar que el tener 2 meses, ya llevamos 60 días, bueno, ellos empezaron a salir antes, es complicado en niños pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir viendo, midiendo, cada padre también tiene que estar un poco más pendiente de su hijo, ¿no? Sobre todo que los niños no estén en contacto unos con otros, sabes que ellos se tocan y se llevan la mano a la boca, entonces son, incluso aunque no desarrollen la enfermedad, se convierten también en vectores de la enfermedad, ¿no? Por lo cual tampoco es conveniente, pero bueno, estas son cosas que son normales, ¿no? De todas maneras, el confinamiento, como se ha demostrado, ha sido positivo, ¿no? Sí, sí. Por lo menos aquí en Andalucía, y yo creo que generalmente en toda España era lo lógico, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ir volviendo un poco a la normalidad, porque es que si no, esto no se va a convertir en vida, ¿no? Esto se va a convertir, no sé, prácticamente sin esperanza, ¿no? De poder tener otra vez una vida normal, ¿no? Pero bueno, a la nueva normalidad, ¿no, Ernesto? Como dicen desde el Gobierno. Sí.
Yo espero que sea la normalidad, no nueva ni vieja, sino normalidad. La de siempre. Que es lo que todos queremos, la de claro siempre. Que sí. Ernesto, muchísimas gracias por haber entrado en El Mirador otro día más. Es importantísimo tu testimonio y tu valoración acerca de la situación actual del COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo y nada, y a todos los farmacéuticos a seguir trabajando y a toda la población en general que siga manteniendo esas medidas higiénico-sanitarias que tan buenos resultados nos están dando. Claro ¿vale? Que sí. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Hasta luego.